¿no? No, no lo vemos. No, no, ya vamos a compartir. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ya, listo. Listo, vamos a empezar con la clase acerca de shock en el recién nacido. Asistencia respiratoria, también está dentro de ellos CPAP, ventilación mecánica y oxigenoterapia. Vamos a ver los puntos más importantes. Empezaremos con el shock en el recién nacido, ¿no? En el neonato. Bueno, ¿qué es el shock, no? Es una disfunción, vamos a ponerlo acá, ahí estamos. El shock se define como una disfunción circulatoria aguda, ya, o sea, va a haber un problema de entrega, o sea, de aporte insuficiente de oxígeno y de nutriente a los tejidos, ¿no? Va a haber un incumplimiento de la demanda metabólica. Esto va a llevar a una disfunción celular, una acidosis metabólica y, por último, si no hacemos nada, a la muerte de la célula. No, o sea, va a haber problemas en el contenido, o sea, en la sangre, que no va a llevar adecuado transporte de oxígeno y de nutrientes. También puede haber problema del continente, o sea, de los vasos sanguíneos. En este caso hay mucha vasodilatación, por ejemplo, en casos de infecciones, que es el shock distributivo. No, también falla de bomba, o sea, cuando hay problemas cardíacos, no va, digamos, a enviar sangre, ¿no? A los diferentes tejidos. Puede haber un problema digamos, de restricción, ¿no? De salida por un neumotórax, ¿no? Un este, hidropericardio, ¿no? Puede haber que constría el corazón y de lo tanto no deja su adecuado funcionamiento. Vamos a ver los diferentes tipos de shock, ¿no? Ahora, el pronóstico depende de la duración y de la intensidad del cuadro y del grado de la lesión en los órganos vitales. También puede determinar morbilidad a largo plazo, ¿no? Lo que va a incluir afectación neurológica grave por efecto de la isquemia cerebral y la lesión por reperfusión también. Ahora, viendo los diferentes tipos de shock, ¿no? El shock en los neonatos puede derivar, por ejemplo, les decían, de un tono vascular bajo, ¿no? Por ejemplo, eso se ve en el shock distributivo, ¿no? El problema está a nivel de los vasos, o sea, del continente. Ahora, el shock, cuando hay una deficiencia en el volumen sanguíneo, o sea, el volumen sanguíneo es insuficiente, o sea, del contenido, va a ser un shock hipovolémico, ¿no? Puede ser, digamos, un shock hipovolémico hemorrágico y no hemorrágico, ¿no? Hemorrágico cuando pierde sangre y no hemorrágico cuando, digamos, se deshidrata por unas diarreas o por vómitos, ¿no? Entonces vamos a llegar a un shock hipovolémico. Ahora, por un problema de disminución de la función cardíaca, ¿no? Esto va a ser un shock cardiogénico. Ahora, si hay una restricción del flujo sanguíneo, vamos a tener un shock obstructivo. Y por último, cuando hay un aporte inadecuado de oxígeno, que se denomina shock disociativo. Vamos, el más frecuente en neonatología y en recién nacidos preterinos es el shock distributivo, ¿no? Lo que hemos visto por sepsis, por infecciones. Eso está, va a haber un problema a nivel del continente, ¿no? De los vasos sanguíneos, una vasodilatación, por lo tanto no va a haber una buena llegada de sangre a los órganos vitales, ¿no? Ahora, vamos a ver el shock distributivo, ¿no? Que es el más frecuente. No, los cambios del tono, que hay un problema en el tono vascular en los neonatos, puede generar disminución de flujo sanguíneo hacia los tejidos como consecuencia de un deterioro, ¿no? De la regulación vascular por un aumento o una alteración en la producción endotelial de óxido nítrico. El óxido nítrico produce vasodilatación, ¿ya? En el periodo de transición perinatal, en especial en el recién nacido prematuro. También se va a hacer una consecuencia de alteraciones neurológicas, ¿no? Como las de los pacientes con lesiones hipóxico-isquémicas graves, que puede afectar a las vías neuronales inmaduras.
No está relacionado también con la sepsis, y esto en relación a la liberación de las cascadas proinflamatorias que causan vasodilatación. Y el shock anafiláctico también, ¿no? Que es más frecuente en niños y raramente va a afectar a los neonatos. El más frecuente aquí es, como sabemos, por sepsis, ¿no? El shock distributivo por sepsis en neonatos. El shock hipovolémico, ¿no? El shock hipovolémico puede ser afectada por los siguientes problemas, ¿no? Por ejemplo, hemorragias placentarias, como el desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? O placenta previa, hemorragia materno-fetal, transfusión feto-fetal, ¿no? A causas no hemorrágicas, por ejemplo, deshidrataciones, ¿no? Debido a pérdidas insensibles excesivas de agua o diuresis inadecuadas, que con frecuencia se producen en recién nacidos, extremadamente bajo al nacer, ¿no? Puede ser por problemas de una hemorragia pulmonar masiva, ¿no? A menudo asociado con la persistencia del conducto arterioso. Podemos tener también hemorragias intracraneales, no intraventriculares, ¿no? Pérdida de sangre debido a coagulación intravascular diseminada u otras coagulopatías graves. Vamos a ver que puede verse también a pérdida de plasma, ¿no? En el compartimiento extravascular, ¿no? Como ante una situación de disminución de la presión oncótica o de un síndrome de extravasación capilar, ¿no? Por ejemplo, en sepsis. Algunas patologías, por ejemplo, la causa puede no ser debido a un solo tipo de shock, ¿no? Por ejemplo, en este caso también la sepsis, aparte de ser un shock distributivo, también puede ser hipovolémico, ¿no? O hipovolémico por esta causa, ¿no? Podemos tener también por hemorragias placentarias, como el desprendimiento que ya lo hemos mencionado. Ahora, nada más. Ahora vamos a ver los shock cardiogénicos, ¿no? Que se deben por disfunción miocárdica. La disminución del gasto cardíaco, ¿no? Ya sea por función miocárdica deficiente o por la derivación de flujo por conductos accesorios, va a dar origen a un shock cardiogénico. Las causas más comunes en los neonatos son, ¿no? La persistencia del conducto arterioso, por ejemplo, que si es amplio, en un recién nacido pretérmino, que permite, ¿no? La derivación del gasto del ventrículo izquierdo hacia la circulación pulmonar. Y al no existir compensación, ¿no? Con el incremento del gasto del ventrículo izquierdo, va a llevar a un shock cardiogénico. La asfixia intraparto también, ¿no? Que puede producir insuficiencia miocárdica. Y no va a haber buena contractibilidad, ¿no? Del miocardio. También las arritmias fetales o neonatales que van a comprometer el gasto cardíaco, ¿no? Cuando hay arritmias no hay una buena contracción y por lo tanto no va a haber un adecuado gasto cardíaco y esto puede llevarte a un shock cardiogénico. Alteraciones metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la hipoglicemia, ¿no? O una miocardiopatía, ¿no? Hijos de madres diabéticas también. Malformaciones arteriovenosas amplias, ¿no? Como la intracraneal, ¿no? Que emplea un volumen considerable de gasto cardíaco de la circulación sistémica. En caso de miocarditis, ¿no? Cuando hay un problema a nivel del miocardio, que sea bacteriano o viral. Las infecciones víricas congénitas, como las causadas por enterovirus, tienen más probabilidad, ¿no? De inducir a miocarditis grave. Ahora, el shock obstructivo. Ahora, la restricción de flujo venoso de entrada o de flujo arterial, que es la de salida, es la de entrada, que entra por la vena cava inferior, por la vena cava superior, ¿no? Y la salida de las arterias, de las grandes arterias, si hay una alteración, una restricción, va a disminuir rápidamente el gasto cardíaco, ¿no? Y desencadena un shock profundo. Los tipos de obstrucción de flujo cardíaco van a incluir, ¿no? Las obstrucciones venosas y va a haber obstrucciones arteriales también. En caso de las obstrucciones venosas, vamos a tener que se debe a anomalías cardíacas, ¿no? Incluidas el retorno venoso pulmonar anómalo total, por ejemplo, el cor triatritium, la atresia tricuspidia y la atresia mitral. Y las obstrucciones al flujo de entrada adquiridas, que pueden deberse a una embolia, por ejemplo, gaseosa o trombótica. A un aumento de la presión intratorácica también causada por la elevación de las presiones en las vías respiratorias, como neumotoras, neumomediastino o neumopericardio.
En cuanto a las obstrucciones arteriales, vamos a tener anomalías cardíacas, incluye la estenosis o atresia pulmonar y la estenosis o atresias aórticas. Va a haber, puede ser debido también a anomalías vasculares, ¿no? Como la coartación de la aorta, ¿no? Interrupción del callado aórtico. Debido también a estenosis subaórtico hipertrófica, debido a una hipertrofia ventricular, ¿no? Que se observa en hijos de madres diabéticas, con obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo. En hijos de madres diabéticas, como ustedes pueden ver aquí, la patología más frecuente es una hipertrofia ventricular, ¿no? Sobre todo en el septum, ¿no? Interventricular, ¿no? Ahora, en cuanto para hacer el diagnóstico, ¿no? Del shock, al inicio del shock los mecanismos, va a haber mecanismos compensadores, ¿no? Normales que pueden mantener una presión adecuada mediante la derivación de la sangre, de la piel, de los músculos y otros órganos que no son vitales, no órganos vitales. Esta compensación va a permitir mantener la presión arterial dentro de límites normales, ¿no? Por eso se le llama shock compensado a un inicio. Y la perfusión hacia los órganos vitales, o sea, va a quitar, digamos, la sangre de la piel, de los músculos y otros órganos y va a derivar al corazón, cerebro y glándulas suprarrenales. No, ahí estaríamos, si la presión está normal, estaremos ante un shock compensado. Ahora, las manifestaciones clínicas que vamos a ver en este shock compensado van a ser sutiles, en donde vamos a ver un incremento, ¿no? De la resistencia vascular sistémica, que se manifiesta por la disminución de la perfusión periférica. Vamos a ver una piel fría, pálida, reticulada, ¿no? Con un llenado capilar lento, mayor de 3 segundos, algunos dicen mayor de 5 segundos de llenado. Esto se realiza, ¿no? Presionando la piel a nivel de la planta del piecito, ¿no? Presionamos por unos 3 segundos, soltamos y vemos en cuánto tiempo se llena nuevamente o retorna su color, ¿no? Y nos podemos guiar de esto, por ejemplo. Vamos a ver que existe taquicardia, que justamente acelera la frecuencia cardíaca para mantener un adecuado gasto cardíaco. Vamos a ver que los pulsos periféricos son débiles, con disminución de la presión diferencial, vamos a ver una elevación de la presión arterial, la diastólica. Vamos a ver un hilio, una disminución de la circulación, por una disminución de la circulación plásmica, ¿no? O sea, disminuyen los ruidos hidroaéreos. Y también vamos a ver una oliguria, ¿no? Disminución de la perfusión renal. Entonces, con estos signos podemos ver, pues obviamente aquí vamos a ver que la presión todavía se mantiene, ¿no? Porque es un shock que todavía está compensado. Pero si no hacemos nada, esto va a ir se va a ir a un shock descompensado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la situación clínica, dice, ¿no? Eh, que da origen al shock no se resuelve, o si la etiología subyacente es muy grave, entonces vamos a ir al shock descompensado, que los mecanismos compensadores suelen ser insuficientes para mantener la presión arterial y se genera la hipotensión sistémica. Bueno, aquí la presión ya cae. Las manifestaciones clínicas son consecuencia de la disminución de la perfusión hacia los órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, va a haber una disminución por disminución de la perfusión cerebral. El lactante se va a mostrar cada vez más inconsciente, va a estar letárgico. En los niños prematuros, el descenso de la perfusión cerebral y del aporte de oxígeno durante la hipotensión predisponen a hemorragias intraventriculares cerebrales y a una leucomalacia periventricular, ¿no? Con anomalías del desarrollo neurológico a largo plazo. Ahora, los bebés que tienen extremo bajo peso al nacer, los vasos de la corteza cerebral, pueden responder a la disfunción miocárdica transitoria y al shock, con vasoconstricción en lugar que de vasodilatación, con lo que se reduce aún más la perfusión cerebral y aumenta el riesgo de lesión neurológica. Ahora, ¿no? Dice que la respuesta fisiológica de aumento de la resistencia vascular sistémica se altera en el shock séptico, por ejemplo, ¿no? Con la liberación de mediadores inflamatorios que provocan vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. En estos casos, los primeros indicadores de shock son la hipotensión y un aumento en la presión diferencial. Entonces, lo que tenemos que nosotros monitorizar en casos de shock son los signos vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación y la temperatura.
¿Cuáles son los indicadores? Y también, perdón, tenemos que monitorizar los indicadores de disfunción orgánica, ¿no? Ver si cuántos órganos están comprometidos. Puede ser útil para establecer el diagnóstico y vigilar el shock, pero el inicio del tratamiento no debe postergarse en espera de resultados del laboratorio que lo confirmen. Entonces es importante tener en cuenta, saber, ¿no?, las presiones arteriales en los recién nacidos, y para ello tenemos tablas, ¿no?, de acuerdo a la edad gestacional y las presiones que deben tener estas, ¿no? Por ejemplo, deben estar entre el percentil 95, para arriba, pero para abajo, debajo del percentil, 5 debe ser, ¿no? 95. Entonces, vemos, ¿no? Es de acuerdo a la edad gestacional que la presión sistólica como la presión diastólica va a variar. Y esto de aquí son los indicadores de disfunción orgánica, por ejemplo, cardiovascular, ¿no? ¿Qué se ve alterado en estos casos? En la parte respiratoria también, ¿cuáles son los criterios para decir que hay una disfunción orgánica? También la parte neurológica, ¿no? El puntaje de Glasgow, por ejemplo, hematológica y renal, ¿no? Que ustedes lo van a leer. Por ejemplo, en forma práctica, en los niños, o sea, en cuanto a las presiones arteriales, se considera hipotensión generalmente a la presión arterial media, ¿no? Porque aquí no hay, digamos, sistólica, diastólica, ¿no? Sino una presión arterial media. Y la presión arterial media podemos ver en primeros 3 días en recién nacidos menos de 1 kilo. La PAN es igual a la edad gestacional. Por ejemplo, si tiene 23 semanas, su PAN va a ser 23, ¿no? Si tiene 24, su PAN 24, y así, ¿no? Si tiene 27 semanas, su PAN va a ser normal en los primeros días 27. Y de acuerdo al peso, a los 4 a 7 días en estos mismos niños, ya después del tercer día se considera hipotensión cuando la PAN es menos de 30, y lo mismo cuando son mayores de 7 días, ¿no?, que tengan. Y los niños que tienen entre 1 kilo y 1,5 kilos, por ejemplo, se considera hipotensión cuando tenemos una PAN menos de 30 en los primeros 3 días. Y así, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, va a variar de acuerdo al peso y de acuerdo a la edad, ¿no? Por eso estas tablitas nosotros a veces las tenemos, porque no podemos estar memorizando, son muchos números, ¿no? Ahora, los parámetros clínicos laboratoriales ideales de mantener que tenemos que saber, y como ustedes saben, ¿no?, la frecuencia cardíaca normal es de 120 a 160. La diuresis es mayor de 1 mililitro por kilo por hora. La saturación es normal entre 85 y 95%, pero aquí en la altura es alrededor de 90 más menos 2 la saturación, ¿no? La presión arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno es entre 50 y 80, es lo normal. La PAM, por ejemplo, en recién nacidos a término es mayor de 40, y en recién nacidos prematuros mayor de 30, ¿no? Como se dan cuenta aquí. La presión parcial de CO2 también es entre 40 y 55 normal. La presión venosa central oscila entre 2 a 6 centímetros de agua, y el pH entre 7,25 y 7,35, es normal. En cuanto al shock descompensado, un flujo sanguíneo y oxigenación, va a haber un flujo sanguíneo y oxigenación ya inadecuadas, ¿no? Y el metabolismo celular se va a volver principalmente anaeróbico, con producción de ácido láctico y pirúvico. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para ver laboratoriamente esto? Un AGA. No hay un AGA, vamos a ver si está incrementado el lactato. Vamos a ver también si ya hay acidosis metabólica, en este caso el pH va a estar disminuido, ¿no? Y vamos a tener el bicarbonato también disminuido, ¿no? Para decir que es una acidosis metabólica. Entonces tenemos que ver los valores del lactato sérico, ¿no? En forma seriada, que nos van a ayudar a predecir la respuesta a las intervenciones médicas. También podemos hacer un ecocardiograma, ¿no? Si tenemos una ecografía del corazón, ¿no?, para valorar la anatomía, o sea, si hay una malformación, o si hay una alteración en el flujo cardiovascular, ¿no?
sobre todo el flujo de la vena cava superior, ¿no? Vemos en casos de shock hipovolémico que está colapsado, ¿no? Y también la vena cava inferior que se ve con el ecógrafo, vemos que la vena cava inferior también colapsada en shock hipovolémicos. Estudios de laboratorio también apropiados, ¿no? Para confirmar la presencia podemos ver infecciones, ¿no? El PCR o de anemia, o en caso de deshidratación también vamos a ver algunos signos. En cuanto al manejo, vamos a ver un manejo general de shock. En recién nacidos, ¿cómo se empieza? Siempre a colocar accesos vasculares, ¿no? Para poder poner los bolos y los medicamentos, ¿no? Venosos para suministro de fluidos, de hemoderivados, los inotrópicos, ¿no? Como la dopamina, dobutamina, la adrenalina, que vamos a ver más adelante. Y también para medir la presión venosa central. Idealmente se debe contar con una vía venosa central y la umbilical de ser posible, ¿no? Por eso a los recién nacidos, si están malditos o pesan menos de 1,5 kg, tenemos que ponerle su catéter umbilical, ¿no? Tanto el arterial como el venoso. Colocar un acceso vascular arterial también, ¿no? Umbilical, como les decía, para el monitoreo continuo de la presión arterial, invasiva y la obtención rápida de muestras sanguíneas. Les hablaré un poco de esto, ¿no? Cuando nosotros colocamos un catéter umbilical venoso, el venoso es para administrar, ¿no? Medicamentos, destroza y todo eso. Pero también le colocamos un catéter umbilical arterial. Esto nos va a servir solamente para dos cosas. Por ahí no podemos infundir ningún tipo de medicamentos, ni sangre, ni nada, no solamente para medir la presión arterial y para obtener muestras de sangre, ¿no? Para no estar pinchándoles. También tenemos que colocar una sonda orogástrica, ¿no? Para evitar la distensión gástrica y evitar broncoaspiraciones. Tenemos que instalar también una sonda vesical para el control de la diuresis, ¿ya? Obviamente tenemos que suspender la alimentación oral, ¿no? O sea, o enteral. Mantener recién nacido en un ambiente térmico adecuado, ¿no? Puede ser una cuna radiante, una incubadora, ¿no? Y esto sobre todo porque aquí dice, ¿no? En una cuna radiante que es abierta, ¿no? Por los procedimientos continuos que se puedan realizar, ¿no? En cambio, si lo ponemos en incubadora cerrada es un poquito difícil, ¿no? Porque está cerrada. Y detener los sangrados activos, ¿no? Esos son el manejo general. Ahora, los pilares del tratamiento de shock son, ¿no? Siempre dar una adecuada oxigenación y ventilación. Garantizar una vía aérea permeable, ¿ya? Buena oxigenación central y tisular, evitando siempre la hiperoxia. Los dos extremos son malos, ¿no? La hiperoxia es malo, sobre todo en los recién nacidos prematuros, ¿no? Y en caso que necesite, tenemos que conectarlo a un ventilación mecánico, ¿no? Con un apoyo respiratorio mecánico, dice, no es ser necesario. Tenemos que asegurar la volemia, reponer volumen a volumen, muy útil en el shock hipovolémico o séptico también, ¿no? Podemos usar cristaloides o coloides. Cristaloides, por ejemplo, que es lo más ideal, ¿no? Que es suerofisiológico. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que es efectivo para el manejo inicial del shock, tiene bajo costo y está disponible, ¿no? Las desventajas son que solo el 25% permanece en el intravascular por un efecto transitorio y puede producir sobrecarga también a veces de sodio y de cloro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del 25%? Que cuando nosotros le administramos un bolo, digamos, a 20 por kilo, que generalmente es en los neonatos, el 25% nomás se queda en intravascular, ¿no? El resto se va a salir, ¿no? Por lo tanto, por eso a veces es necesario poner 2 hasta 3 bolos máximo, ¿no? Y si no responde al tercer bolo, ya tenemos que estar pensando en inotrópicos. La dosis, como acá dice, es de 10 a 20 mililitros por kilo, se pasa en bolo, o sea, en 10 a 20 minutos, y se puede repetir de acuerdo a la respuesta, ¿no? Como les digo, puede ser 2 hasta 3 veces máximo. En cuanto a los coloides, por ejemplo, tenemos la albúmina al 5%, cuya ventaja no se recomienda su uso en general, tiene una vida media de 24 horas, podría ser útil para pasar líquido al intravascular en el paciente con un tercer espacio muy aumentado, y las desventajas es de alto costo y el riesgo que nos puede dar esto, que nos puede producir un edema
pulmonar. O sea, que eso qué quiere decir, que no se extravasa como aquí, ¿no? El 21. Aquí todo se queda en el intravascular, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. En caso de hemorragias, tenemos que reponer la volemia, ¿no? Puede ser con paquete globular, ¿no? O sea, con glóbulos rojos concentrados, y la dosis es de 10 a 15 mililitros por kilo, y eso se pasa en 1 a 2 horas. Tenemos que corregir también factores negativos, por ejemplo, la hipoxia, dándole oxígeno, hipoglicemia, dándole bolos de glucosa, ¿no? La hipocalcemia, también bolos de calcio, hipomagnesemia, dándole magnesio, hipo o hiperpotasemia también, como ya hemos visto en la anterior clase. Corregir la acidosis metabólica persistente en recién nacido a término, ¿no? Eso se realiza con bicarbonato de sodio, de 1 a 2 miliequivalentes por kilo, lento y diluido. Si el pH es menos de 7.25 y hay una buena ventilación pulmonar, ¿no? Podemos aplicar el bicarbonato de sodio. Ahora, en cuanto al uso de inotrópicos, si ya no nos responde al primer bolo, al segundo bolo de cloruro de suero fisiológico, ya tenemos que estar pensando en usar, ¿no? La dopamina. La dopamina generalmente es un inotrópico que nos ayuda a mejorar la hemodinámica, ¿no? La presión arterial y la función miocárdica. Esto va a depender, es dosis dependiente. Por ejemplo, una dosis de 1 a 4 microgramos por kilo por minuto generalmente actúa, ¿no? Como vasodilatador renal y mesentérico. En una dosis de 4 a 10 microgramos por kilo por minuto va a aumentar la contractibilidad miocárdica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y generalmente esto es lo que nosotros más usamos, a esta dosis, ¿no? Entre 4 a 10. ¿Por qué? Porque lo usamos nosotros cuando la presión arterial está baja, ¿no? Entonces nos ayuda en esa dosis, porque si le damos menos de 4, más que todo es para una dosis diurética, que decimos, y que generalmente no está indicada como diurética, ¿no? Pero es, más que todo nos va a dar una vasodilatación renal, ¿no? Y si le damos a más de 10 microgramos por kilo por minuto, es un excelente vasoconstrictor, ¿no? Nos va a aumentar la resistencia, ah, la resistencia venosa sistémica, la presión arterial y el retorno venoso, ¿no? Entonces nosotros empezamos siempre con una dosis de 8 microgramos y vamos titulando de acuerdo a la respuesta, ¿no? De la presión arterial. Si sigue baja, le aumentamos un punto, le aumentamos 2 puntos y podemos llegar incluso hasta 20 microgramos por kilo por minuto, que es la dosis máxima, ¿ya? En cuanto a las recomendaciones, nos dice aquí, por ejemplo, ¿no? Iniciar con una infusión de 5 microgramos por kilo por minuto. Nosotros empezamos con 8, ¿no? Y aumentar o disminuir según respuesta en un periodo de 10 a 15 minutos. O sea, le damos ese tiempo y vamos titulando, ¿no? Si nuestra PAN es todavía baja, le aumentamos un puntito, 2 puntitos, vamos subiendo, ¿no? Si está muy alta, también la disminuimos, ¿no? Ahora, la dobutamina también, ¿cuándo la podemos utilizar? Esta nos ayuda más que todo a nivel de bomba. O sea, nos aumenta la contractibilidad miocárdica, ¿no? Y disminuye la resistencia venosa sistémica. Mínimo efecto sobre la presión arterial tiene, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, lo que es lo contrario con la dopamina. Se utiliza en el shock cardiogénico, por ejemplo, ¿no? Shock séptico también, en la falla cardíaca congestiva y sobre todo en los recién nacidos asfixiados que cursan con hipotensión secundaria de disfunción miocárdica, o sea, de bomba, que se presentan con la resistencia venosa periférica incrementada, ¿no? En el recién nacido pretérmino no se recomienda como droga de primera elección, ¿no? Y se indica cuando hay fracaso a la respuesta de la dopamina. Ahora, la dosis es entre 5 a 20 microgramos por kilo por minuto. También igual, empezamos con 8 y vamos titulando, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. El otro medicamento es la adrenalina, ¿no? Que es uno de los inotrópicos más potentes y en general se reserva su uso para casos severos de shock cardiogénico, colapso cardiovascular agudo e insuficiencia cardíaca refractaria al manejo con otros agentes. Cuando digamos ya en caso de la dobutamina estamos utilizando y fracasa, lo que siguiente que tenemos que utilizar es la adrenalina, ¿no? Aumenta la contractilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. Entonces, cuando ya utilizamos adrenalina, suspendemos la dopamina y la dobutamina.
La dosis es de 0.05 a 1 microgramo por kilo por minuto. Eso no se prepara en infusión continua. Y la noradrenalina, si es que tenemos, ¿no? Usar preferentemente en el shock refractario. O sea, si no nos responde esto, seguimos con la noradrenalina y la dosis es igual, ¿no? De 0.05 a 0.1 microgramo por kilo por minuto. En caso de que el recién nacido tenga un shock refractario, ante la ausencia, ya lo último, ¿no? Ante la ausencia de respuesta a volumen, a inotrópicos, se puede administrar lo último que utilizamos, la hidrocortisona, ¿no? Como tratamiento de rescate a una dosis endovenosa de 2 a 4 microgramos por kilo por día, dividido en 2 a 3 dosis. La respuesta de un aumento de la presión arterial aparece en 2 a 4 horas, debiendo en lo posible disminuir los inotrópicos posteriormente, ¿no? No administrar corticoides por más de 2 a 3 días, idealmente por descenso, se hace en descenso gradual. Aquí vemos un algoritmo de manejo del shock neonatal, reconocer los signos de shock primero, iniciar con apoyo vasoactivo, como dicen, ¿no? Si primero le damos los bolos, si no funciona con eso, empezamos con dopamina de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto. Si la presión sigue baja, podemos aplicar bolitos también de suero, hasta 40 mililitros por kilo por minuto, si no hay respuesta. Si la PAM es normal, continuamos con igual tratamiento y seguimos monitorizando la presión arterial. Si la PAM sigue baja, aumentamos dopamina de 10 a 20, o sea, la dosis la elevamos y le agregamos dobutamina, ¿no? De 5 a 10 microgramos por kilo por minuto, ya que nos va a ayudar a mejorar la contractibilidad miocárdica. Si persiste el estado de shock, aumentamos la dosis de dobutamina hasta 20, lo máximo. Si no hay mejoría, considerar un shock refractario, iniciar adrenalina, ¿no? Y posteriormente, si no hay respuesta, ya al último ya hidrocortisona, ¿no? Eso es en cuanto a shock. Ya en cuanto a la oxigenoterapia, primero ustedes tienen que saber, ¿no? Que tenemos para administrar, tenemos los balones de oxígeno, tenemos que tener un humidificador y un marcador de flujo, ¿no? Que algunos son de este tipo, con una bolita, y otros son en forma de reloj, ¿ya? Y de acuerdo a que giramos la perilla, vamos aumentando los litros, ¿no? Que vamos de 1 litro hasta 15 litros, por ejemplo, acá, ¿no? Y aquí también, solamente es la forma, ¿no? Que para que tengan en cuenta. Ya, en neonatología se utiliza bastante el blender, que es un mezclador de oxígeno, donde nosotros ponemos un balón de oxígeno, conectamos a través de tubuladuras aquí, y también aire comprimido, y para que este aparatito nos mezcle, ¿no? Y podemos dar, digamos, oxígeno desde 21% hasta 100%, ¿no? De acuerdo a la necesidad. ¿Por qué? Porque si no tendríamos este blender en neonatología, le daríamos al 100%, ¿no? Y eso no es muy adecuado, porque el oxígeno en exceso también causa daño, ¿no? Así como ayuda, también causa daño. Por eso hay que estar midiendo la saturación, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos aumentando la concentración de oxígeno. Ahora, la administración de oxígeno debe ser en cantidad suficiente como para que la presión parcial de oxígeno arterial, o sea, oxígeno disuelto en el plasma, y la saturación, o sea, que es el oxígeno unido a la hemoglobina, se mantenga en un rango normal, evitando tanto los riesgos de hipoxemia y también de hiperoxia. No, el oxígeno es una droga, como ustedes deben saber, con efectos potencialmente adversos, ¿no? Sobre todo en los recién nacidos prematuros, y en especial en los que pesan menos de 1 kilo o que tengan menor de 32 semanas. Es necesario evitar, ¿no? La hipoxia, pero sin causar hiperoxia, que va a conducirnos a una injuria y un estrés oxidativo. Ahora, las formas de administrar oxígeno, vamos a tener, ¿no? Diferentes formas, y se dividen en métodos invasivos y métodos no invasivos. Métodos invasivos tenemos el CPAP, tenemos la ventilación mecánica convencional, la ventilación de alta frecuencia y membrana extracorpórea. Los métodos no invasivos tenemos oxígeno directo, o sea, flujo libre, así como ven en la figura. Tenemos por cánula binasal, o sea, todo lo que se usa en neonatología, les estoy mencionando, por halo cefálico, ¿no? Es como un casquito. Y también oxígeno libre en la incubadora, ¿no? Que esto no es
no está tan indicado, ¿no? Pero también lo menciona, ¿no? Ahora, el oxígeno libre, oxígeno directo hacia flujo libre, es acercar el oxígeno a la nariz del recién nacido, ¿no? De manera que respire un aire enriquecido de oxígeno. Esto se puede realizar sosteniendo una tubuladura de oxígeno cerca a la nariz o colocando la máscara de oxígeno por un tiempo breve, ¿no? Así como están viendo ahí. Ahora, la fuente nos va a enviar oxígeno al 100% a través de una tubuladura que se va a mezclar, ¿no?, con el aire ambiente que tiene 21% a la salida, por lo que la concentración de oxígeno que va a llegar a la nariz va a ser siempre menos de 100%, ¿no?, porque se mezcla. Ahora, la concentración de oxígeno que llega al recién nacido va a depender de dos factores, ¿no? Del flujo de oxígeno que vemos por relojito, por otro que les mencioné, ¿no? En litros por minuto, puede ser 1 litro, 2 litros, y la distancia, ¿no? Desde la punta de la tubuladura a la nariz, esta distancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con un flujo de 5 litros por minuto y la tubuladura dirigida hacia las narinas, hacia la nariz, a una distancia de 1.5 centímetros, vamos a entregar un fío cercano al 80%. A una distancia de 2.5 centímetros, vamos a tener un fío de un 60%, ¿no? A una distancia de 5 centímetros, vamos a obtener un fío 2 de aproximadamente 40%. Es de acuerdo a la distancia. Entonces, por ahí que nos podemos guiar, ¿no? Cuánto de fío 2 le estamos dando. Ahora, por cánula binasal, o cánula nasal nomás. El flujo de oxígeno no debe exceder de 1 a 2 litros por minuto, ¿no? En neonatos. Más de 2 litros por minuto va a producir malestar, ¿no? Por flujo turbulento, daño en la nariz, va a causar irritación, irritabilidad. La concentración de oxígeno obtenida va a oscilar entre 25 a 35%, ¿no? Máximo. No es necesario calentar ni unificar el oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas? Es un método simple, de bajo costo, va a permitir una adecuada alimentación por vía oral, porque va a estar en la naricita, y una interacción entre el recién nacido y los padres también, ¿no? El personal y el medio ambiente. Se adapta fácilmente a los recién nacidos, es el método ideal para los recién nacidos que requieren bajas concentraciones de FiO2 o uso prolongado de oxígeno, por ejemplo, en los que tienen displasia broncopulmonar, ¿no? Y incluso se pueden ir con hasta su casita, ¿no? Con un oxígeno en su domicilio, que están con su canulita, a los papás se les indica a 1 litro, mantenerlos si desaturan, ¿no? Y así poco a poco van dejando. La desventaja es que no se puede medir exactamente la FIO administrada. Ahora, por halo cefálico, ¿no? Este es el aparato que ustedes habrán visto de repente en el servicio. No se trata de un halito o una campana de acrílico, ¿no? Con una abertura en forma de media luna para que entre el cuellito, para colocar la cabeza recién nacido, con un orificio de entrada para la tubuladura, que está en esta parte, ¿no? Y de oxígeno y una tapa opcional en su sector superior. A veces acá arriba tienen una tapita, ¿no? En este caso, por ejemplo, es íntegra todo, ¿no? Ahora, el tamaño del halo debe ser adecuado al neonato para que éste se sienta confortable, ¿no? Un halo chiquito, ¿no? Hay diferentes tamaños, ¿no? Para prematuritos, para términos, el tamaño es distinto. Se utiliza cuando se requiere concentraciones de oxígeno superior a 30%. Por ejemplo, la cánula era hasta 30%, 35%, ¿no? Esto es ya cuando queremos concentraciones más altas. Para administrar concentración de oxígeno entre 21 a 100% se requiere de fuentes de oxígeno y aire comprimido, ¿no? Separados para que se mezclen de forma más fiable posible. Idealmente se debe utilizar un mezclador, como le dije, este mezcladorcito, ¿no? Es ideal para dar un fío de acuerdo a lo necesario nada más. Como mínimo debemos de colocar un flujo siempre mayor de 3 litros, o sea, nunca le podemos dejar en halo y menos o sea, de 3 a menos. ¿Por qué? Para evitar la reinhalación del CO2, ¿no? Ahora, con el halo totalmente cerrado, con flujos altos de 8 a 10 litros y con administración exclusiva de oxígeno, podemos conseguir una FiO2 de hasta el 90%. ¿Cuáles son las ventajas? Que se pueden mantener concentraciones precisas de oxígeno, pudiendo ser medidas colocando un sensor de oxímetro, que es un medidor de concentración de oxígeno cercano a la nariz del recién nacido. La desventaja es que son incómodos para el manejo de enfermería, y a veces para el mismo recién nacido, ¿no? Y puede interferir con las interacciones entre el recién nacido y los padres, el personal y también el medio ambiente.
Ahora les decía del oxígeno libre en incubadora, no se puede utilizar cuando se requiere concentraciones de oxígeno inspirado menos de 30%, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque la concentración de oxígeno cae bruscamente cuando abres la puerta de la incubadora, ¿no? Ahora, para el manejo de la FiO2 y la saturación de oxígeno, ¿no? Tenemos que nosotros manejar un FiO2 adecuado, que les dije, ¿no? Tenemos que programar límites de alarma de saturación, por ejemplo. El monitor de saturación de oxígeno debe ser usado inmediatamente que recién nacido, luego del nacimiento. O sea, apenas nace y va a necesitar oxígeno, tiene un problema de oxigenación, digamos, le ponemos su pulsoxímetro. No en la sala de parto y durante el traslado, la mínima se programa en 85% y la máxima en 93%. Dicen no más del 95% en los recién nacidos prematuros más grandes. No deben ser modificados los límites solo porque la alarma suena, dice frecuentemente, ¿no? Y nunca deben ser apagados las alarmas, ¿no? De los monitores de oximetría. Ahora, alarma de saturación baja. Ante la alarma de saturación menor a 85%, siempre es conveniente que nosotros nos preguntemos, ¿no? ¿Está apropiada la onda de pulso? O sea, las ondas de pulso tienen que ser bien regulares para decir que esa es su saturación, ¿no? O es un problema de sensor, también puede ser de sensor, ¿no? O cómo está la frecuencia cardíaca, tenemos que ver y el esfuerzo respiratorio, porque si su frecuencia respiratoria está normal, sus latidos están dentro del normal y vemos que está desaturando menos 85%, tal vez porque está malogrado el sensor, no está bien colocado. O cuán baja la saturación y cuánto tiempo ha estado por debajo de los niveles aceptables también. Entonces, las saturaciones que nosotros deseamos siempre van, ¿no? De 88 a 92, 88 a 94, 90 a 96 en los recién nacidos a término, por ejemplo, ¿no? Siempre en los prematuros la saturación que nosotros debemos buscar no es alta, ¿no? Nunca debe ser más del 92%, por ejemplo, en menores de 1,2 kg o menos de 32 semanas. Entre 88 y 94% de niños que pesan más de 1,2 kg o mayor de 32 semanas. Y un recién nacido a término o un recién nacido con displasia pulmonar, más o menos que satura entre 90 y 96% nomás, ¿no? Ahora, el descenso de FiO2 y niveles de saturación, ¿no? Siempre que la saturación sea superior a la deseada en forma estable, no inferior en 10 minutos, se debe descender paulatinamente la FiO2 de 5 en 5 puntos, ¿no? Hasta tener 35% de FiO2, donde los descensos ya podemos realizar incluso un poco más lentos, ¿no? De 2 en 2 puntos para evitar cambios bruscos de la presión parcial de oxígeno. ¿No? ¿Qué quiere decir? Si la saturación está alta, digamos, estamos poniendo un FiO2 de 80%, ¿no? Y si está saturando más del 95%, le bajamos 5 puntos, ¿no? Le damos 85 nomás. Y así vamos bajando a 5 puntos, pero cuando llegamos, ya estamos con un FiO de 35 y ya tenemos que bajar de 2 en 2, ya no de 5 en 5, ¿no? Ahora, incrementos de FiO2, incrementar el oxígeno de menos a más con incrementos también igual, de 5 en 5. En casos de episodios de apnea, ¿no? Si digamos hace una apnea, el bebé, o sea, deja de respirar, tenemos que ventilar con la misma FiO2 que recién nacido estaba recibiendo, ¿no? Y si hace falta reanimar, colocamos un saturómetro, medimos la saturación y bajamos la FiO2 a valores que mantengan una saturación entre 88 y 93% hasta estabilizar al recién nacido. En todos los casos en que el niño requiera un incremento de FiO2, el profesional que realizó el cambio debe permanecer al lado del paciente hasta la estabilidad del mismo. O sea, no podemos dejarlo libre, ¿no? Le dejamos a 90% e irnos, ¿no? Tenemos que estar ahí viendo, ¿no? Porque el oxígeno también, como a veces es necesario, es dañino también, ¿no? Para la salud. No aumentar el FiO2 y dejar el área al recién nacido, ¿no? Hay que evaluar porque es necesario hacer cambios a veces, no dejar al recién nacido porque está mejor o porque su saturación mayor a la recomendada también. Ahora, evaluación y control de la oxigenación en recién nacido, ¿no? Además del control de la oxemia, también controlar, ¿no? Las condiciones generales que influyen en la oxigenación tisular. Por ejemplo, tenemos que ver una presión arterial adecuada, que esté la perfusión adecuada, su temperatura, su volemia, el hematocrito, ¿no? Sobre todo un hematocrito 40% más, su hemoglobina también que sea adecuada, la evaluación de signos indirectos, ¿no? De hipoxemia, de hipoxia tisular, como la presencia de cianosis,
que es muy tardía cuando se presenta ya, controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Ya que la hipoxemia produce tanto apneas como bradicardia también, ¿no? Ahora, el control no invasivo de la saturación de oxígeno de la hemoglobina se realiza mediante saturómetro de pulso, el cual puede ser utilizado en todos los recién nacidos y no requiere calibración frecuente. Va a detectar hipoxemias más rápido que la constatada clínicamente, ¿no? Debido a que habitualmente la cianosis no se va a observar hasta que la presión parcial de oxígeno cae por debajo de 60 y la saturación es menos de 90. Ahora, en transporte de un recién nacido de la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Para ello es imprescindible desplazarse con tranquilidad, utilizar un pulso oxímetro permanente y contar con un mezclador con un blender de gases, ¿no? Y todos sabemos que al primer minuto recién nacido están saturando entre 60 y 65%, y a los 10 minutos recién va a saturar entre 85 y 95%. Ahora, nos recomiendan, ¿no? De no contar, por ejemplo, con un mezclador o un blender, podemos nosotros utilizar esta bolsa autoinflable, ¿no? Y si le sacamos el reservorio, ¿no? Y digamos, le conectamos aquí el oxígeno, abrimos a 8 a 10 litros, le estamos dando una FIO2 aproximadamente de 40% cuando le retiramos digamos, el reservorio, ¿no? Pero con reservorio y le damos esa cantidad, le estamos dando casi el 90, 100%, ¿no? En el traslado es ideal también contar con una bolsa de reanimación con manómetro, ¿no? En la válvula de PEP, o mejor aún con un respirador, ¿no? O con un ventilador de transporte o un neopaf. Ahora, todas las recomendaciones acerca de saturometría óptima en prematuros son válidas y deben ser cumplidas siempre que recién nacido reciba oxígeno, ¿ya? Ahora, los controles gasométricos, ¿no? Pueden ser utilizados a través de la extracción de gases de sangre arterial, ¿no? Si se pone un catéter umbilical instalado, o también puede ser venoso, ¿no? O capilar. Y estos son los parámetros que nos recomiendan, ¿no? Valores normales. ¿Cuáles son las complicaciones de la oxigenoterapia, no? El oxígeno, como cualquier otro fármaco, también tiene efectos adversos, ¿no? Y lo más importante están relacionados con la administración del oxígeno son, por ejemplo, a nivel pulmonar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos, las complicaciones, ¿no? Que nos podría producir una displasia broncopulmonar, sobre todo en prematuros? Ahora, problemas a nivel ocular, la toxicidad de oxígeno en la retina está directamente relacionada con el grado de la prematuridad, ¿no? A la concentración de oxígeno en sangre, así como al tiempo de exposición, ¿no? La presión parcial de CO2 y los cambios bruscos de oxigenación juegan un papel importante, ¿no? En el desarrollo de la retinopatía del prematuro. Entonces, la otra complicación ocular es la retinopatía del prematuro, ¿no? Casos infecciosos también están relacionados con cuidado de los equipos, ¿no? La descontaminación inapropiada y la falta de limpieza del agua de los humidificadores, ¿no? Ahora, hablando del CPAP nasal de burbuja. El CPAP nasal es este aparatito que ustedes habrán visto que se le coloca a un recién nacido, ¿no? Cuando tenemos sobre todo un Silverman Anderson de 4 hasta 6, está con quejido, entonces, o su esfuerzo respiratorio es muy marcado. Antes de que entre a ventilación mecánica, le podemos poner a un CPAP, ¿no? Nasal. Esto ¿qué nos va a dar? Es una presión positiva continua en la vía aérea, ¿no? Y es por vía nasal. De eso deriva el nombre de CPAP, ¿no? De presión positiva continua en la vía aérea y por vía nasal. Entonces, más o menos el mecanismo es el siguiente, ¿no? Tenemos acá un blender, un mezclador de oxígeno, por donde entra aire y entra oxígeno. Le damos a 5 litros por minuto, ese es el estándar. Abrimos a 5 litros por minuto y aquí en la manilla esta podemos regular FIO desde 21 a 100% de acuerdo a la necesidad. Esta viaja a nivel de una tubuladura y vamos a llegar aquí a un humidificador y un calentador de aire. Luego esto va a llegar a la nariz del bebé, ¿no? Es como una canulita binasal, más o menos son tubitos que entran a las fosas nasales, se llama PRONG y viene de diferentes tamaños de acuerdo si es prematuro, si es a término, ¿no? Y luego esto sale otra tubuladura de exhalación y va a ir a un envase de agua que tiene unas medidas, ¿no? Y de acuerdo a la profundidad va a ser 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4, hasta 5, ¿no? Y eso se llama PEP, que es la presión al final de la expiración. Podemos nosotros
utilizar en rangos desde 4 hasta 8 centímetros de agua, pero siempre iniciamos con 5. Y de ahí vamos viendo, ¿no? Si está con eso en 5 tranquilo, lo dejamos ahí, pero si tiene todavía esfuerzo, podemos darle 6, 7 y llegar hasta 8 centímetros de agua, ¿no? De profundidad. Aquí están los tamaños de PROM también, ¿no? Que les decía, ¿no? El tamaño de PROM varía, menos de 700 gramos es 0, el PROM 0, de 700 a 1000 es 1, y es de acuerdo, ¿no? A la edad gestacional o al peso, ¿no? De recién nacido, para poner un determinado PROM del CIPAP. Ya, entonces, ¿qué nos ayuda el CIPAP generalmente a la presión, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, este es un alveolo, ya cuando ingresa el aire, se va a insuflar, no se va a distender, entonces va a llegar a este tamaño. Eso se llama presión inspiratoria pico. Luego de eso, cuando ya exhala, entonces como que desinfla y tiene que quedar aire, porque si no se colapsaría, ¿no? Eso se llama presión al final de la expiración. Y a veces el recién nacido pues colapsa, ¿no? Sobre todo en enfermedad de membrana hialina, que no tiene un surfactante adecuado. Entonces, para que no se colapse, justamente utilizamos el CIPAP, ¿no? Para que quede esta presión, por eso puede ir 4 hasta 8 esta presión, ¿no? Que queda. Y de eso, ese es el mecanismo que nos ayuda el CIPAP. Por ejemplo, vienen estas curvas, ¿no? Este es el volumen corriente, las respiraciones normales que hacemos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. A veces inhalamos profundamente, ¿no? Y sube. O exhalamos profundamente, baja, ¿no? Que es el volumen de reserva expiratorio. ¿No? Y luego aquí tenemos también igual, el volumen corriente o volumen tidal. Entonces, el CIPAP, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda mejora nuestra capacidad residual funcional, ¿no? La capacidad residual funcional, este volumen, ¿no? Que se siga quedando distendido, o sea, que no se colapse, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios de ingreso para CIPAP? ¿No? Todo recién nacido con distrés respiratorio caracterizado por retracciones acompañadas de quejido, ¿no? Que tenga un Silleran de 4 a 6. Si tiene 1, 2, 3, es leve, ahí podemos utilizar canulita, podemos utilizar casco, halo, ¿no? Pero si es más, ya tenemos que estar pensando en CIPAP. O sea, es un paso más. O cuando la presión parcial de oxígeno esté menos de 50 en un AGA, con un FIO2 ya más de 40% y esté en casco cefálico, entonces ya no da más, le pasamos a CIPAP. O cuando hagan apneas, ¿no? Apneas seguidas, entonces el prematuro no respira, entonces la única forma de estimular es con el CIPAP, por ejemplo, ¿no? O luego de retiro de ventilación mecánica, cuando lo vamos a extubar, ¿no? Generalmente no lo dejamos así nomás o con casquito, tenemos que pasarlo a CIPAP, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones también? Por ejemplo, no se puede poner un síndrome de aspiración meconial severo. ¿Por qué? Porque al ponerle un CIPAP le metemos presión y a veces como hay fenómenos de válvula, ustedes saben, el líquido meconial cuando entra a los alveolos causa como una especie de válvulas, ¿no? Entonces insuflamos y podemos poner un neumotórax, ¿no? Por ejemplo, tampoco en hipertensión pulmonar severa, no está prohibido. En desórdenes neuromusculares, no como insuficiencia respiratoria. O sea, si el bebé no tiene una respiración propia de él, no le vamos a dejar en CIPAP, ¿no? Ella tendría que tener la ventilación mecánica, ¿no? En caso de neumotórax también, le damos mucha presión, entonces no es conveniente CIPAP, ¿no? Ya es necesario intubarlo, ¿no? O en caso de hernia diafragmática, ¿no? En hernias diafragmáticas apenas nace y ya se le intuba, pues, ¿no? Para que no entre aire a los intestinos, ¿no? Y se distienda más. En atresia de esófago también con fístula tampoco se le puede dar, ¿no? Pues si no le estaríamos introduciendo aire a los intestinos, ¿no? Ahora, un poco hablando de ventilación mecánica convencional, para que tengan solamente una idea también, no es para que, porque eso es muy avanzado ya, ¿no? Tenemos los ventiladores mecánicos, como aquí podemos ver en la figura, que ahí existe una rama inspiratoria por donde ingresa el aire, que siempre tiene un calefactor, ¿no? Y un humidificador, ahí hay agüita y hay un calefactor, entonces entra aire caliente y humidificado por el tubo endotraqueal que previamente le hemos intubado, y hay una rama expiratoria, ¿no? Por donde sale el aire y se elimina. Y igual es el mecanismo, ¿no? O sea, entra aire, vamos a tener una presión inspiratoria pico que se llama el PIP,
sale el aire, y para que no se colapse tiene que quedar una presión, que es el PEP, que es la presión al final de la expiración. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que programar en un ventilador? Es el FIO2. Como siempre iniciamos con un FIO2 de 60% y luego de acuerdo a su saturación vamos incrementando o disminuyendo de 5 en 5 puntos, ¿no? Como hemos visto. La presión inspiratoria pico, por ejemplo, esta presión que damos, no hay una medida de acuerdo a la edad, ¿no? Podemos dar entre 14 hasta 25, por ejemplo, ¿no? Generalmente empezamos con 15, 16 y vemos cómo mueve el tórax del bebé. Entonces, cuando ya mueve, ya lo dejamos ahí. El PP empezamos con 5 de presión y podemos ir aumentando hasta 7 o 8, ¿no? La frecuencia respiratoria que programamos en un ventilador es la fisiológica, ¿no? Que sabemos que es la frecuencia respiratoria entre 40 y 60. Obviamente, si es más pequeño, tenemos que ponerle mayor frecuencia respiratoria, ¿no? Y otra es la relación, inspiración, expiración. La relación siempre es de 1 a 2, ¿no? Una inspiración y el tiempo de expiración es un poquito más largo para que pueda salir el aire, ¿no? Ustedes van a ver ahí perillas para poner estos parámetros. Por ejemplo, aquí la frecuencia cardíaca, donde dice rate. Aquí está en 30, ¿no? Pero lo podemos poner entre 40 y 60. Aquí tenemos la presión inspiratoria, pico, que puede ir de 14 a 25. El tiempo inspiratorio en este ventilador, por ejemplo, tenemos que darle porque hay una relación de 1 a 2. Aquí dice el PP, ¿no? Entonces le ponemos también más o menos en 5. El flujo también no es igual como el oxígeno, el flujo de oxígeno que se le abre aquí, porque es 0.5, del trigger, este es el trigger. Y el FIO2, ¿no? Que podemos empezar entre un 60% y incrementar de acuerdo a la necesidad del paciente. Ahora, las indicaciones de ventilación mecánica convencional recién nacido, el ingreso de apoyo respiratorio mecánico debe ser previo al deterioro progresivo, ¿no? De la función respiratoria, expresado por cianosis persistente, compromiso del sensorio y o agotamiento respiratorio. Y hay indicaciones clínicas, ¿no? Y también laboratoriales. Las indicaciones clínicas, ¿cuáles son? Cuando hay un aumento o una disminución de la frecuencia respiratoria, acompañadas por aumento en el esfuerzo respiratorio y estrés respiratorio. O sea, cuando el trabajo respiratorio esté incrementando, ¿no? Y tú lo ves a un recién nacido ya que se está agotando, ¿no? Entonces ella tiene que entrar a un ventilador. Cuando las apneas sean ya más frecuentes, ¿no? Porque si ya hay una apnea, dos apneas, podemos valernos del CIPA, como les dije antes. Pero si hay apneas ya muy persistentes, o más de 3 en un lapso de 1 hora, ya tenemos que pensar en ponerle santinas, ¿no? Como cafeína, por ejemplo, y cuando ya no nos responde ni al CIPA ni a las santinas, ¿no? Ahí ya tenemos que poner la ventilación mecánica. Más de 5 apneas en 1 hora, ¿no? Más de 5 acá dicen, ¿no? Apneas que requieran ya ventilación mecánica, ¿no? O sea, que están en ventilación a presión positiva en CIPA y ya son más de 5, ya tenemos que pasar a ventilación mecánica. Inicio de tratamiento con surfactante, por ejemplo, recién nacidos con dificultad respiratoria, también pueden entrar a ventilación mecánica, ¿no? En la cianosis, que no mejoran con oxígeno, y cuando estén en hipotensión, palidez, perfusión periférica disminuida, ¿no? Cuando ya estemos en un shock descompensado, también ya tenemos que estar pensando en la posibilidad de ingresar al ventilador mecánico. Ahora, indicaciones según la gasometría, ¿no? Si con FIO2 de 60% o más se obtienen los siguientes valores, ¿no? Si estamos con FIO2 de 60 ya, y la presión parcial en un área está menos de 50 o de CO2 más de 65%, también, ¿no? O cuando hay una acidosis respiratoria persistente con un pH menos de 7.25. También, ¿no? Según el tipo de patología no respiratorias, por ejemplo, en enfermedad membrana hialina, hipertensión pulmonar persistente, aspiración meconial y requiere de apoyo, ya no podemos ponerle CIPA, como les dije, tienen que ir a ventilador. En vías aéreas en laringomalacia, ¿no? Por ejemplo, en atresia de Coanas, en síndrome de Pierre-Robin, puede ser, ¿no? En tumor nasofaríngeo, estenosis subglótica. Cuando hay problemas del sistema nervioso central, ¿no? Cuando hay apneas de prematuro, convulsiones, asfixia perinatal, encefalopatías, ¿no? Diferentes causas que ustedes van a leer ahí, ya son necesarios ponerse a ventilador. Cuando hay disminución o ausencia de esfuerzo respiratorio, ¿no? Parálisis del nervio frénico, por ejemplo, lesiones de médula espinal, miastenia gravis, disminución de gasto metabólico, shock en caso de sepsis, hipoglicemia, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Las severas.
Y bueno, para anestesia general, manejo postoperatorio, inmovilidades extremas, ¿no? Tétanos, anormalidades electrolíticas y hay otras causas también, ¿no? Los parámetros iniciales que yo les di era un resumen, aquí hay más detallados, y los sagas que buscamos con el ventilador está aquí también, ¿no? Y lo más importante es que se debe tomar un AGA media hora luego de haber programado los parámetros de ventilador mecánico, ¿no? Para ver en cuál de ellos bajamos, disminuimos o aumentamos, ¿no? Bueno, eso es todo. Es bastante en realidad lo que es ventilación, SIPA, shock. He tratado de hacer y sacar lo más importante. No sé si tendrán alguna pregunta. Hola, sí, dime, te escucho. Ah, el ECMO. Ya, mira, normalmente nosotros vemos ya cuando los parámetros, a ver, antes del ECMO todavía tenemos la ventilación de alta frecuencia. Ya, digamos, cuando el índice, o sea, ahí se saca en el AGA, a través del AGA se saca un índice oxigenatorio. Ya cuando están superando, digamos, 25 de índice oxigenatorio, ya tenemos que estar pensando en una ventilación de alta frecuencia, ¿no? Que, digamos, donde la frecuencia, es un SIPA que vibra prácticamente la alta frecuencia. O sea, ¿qué les digo? Le ponemos como si fuese un CPAP y unas frecuencias respiratorias en Hertz, que son, ¿no? Que más o menos te van hasta 600, 700, 800 respiraciones por minuto, ¿no? Vibra prácticamente, como turbulencia entra. Pero cuando ya tenemos índices oxigenatorios más de 40, ya pues no, ya tenemos que estar pensando en ECMO. O sea, cuando ya no le da ni siquiera la alta frecuencia, ¿no? Entonces ahí ya tiene que ingresar a ECMO, ¿no? ECMO, por ejemplo, en el Perú todavía no hay, ya en Perú no hay. Yo he visto en Argentina, hemos visto dos casos, que casos de coqueluche en lactantes, que generalmente ellos los que ingresan, ¿no? Y bueno, el manejo es muy especializado, ¿no? O sea, hay un grupo, un equipo de neonatólogos capacitados, ¿no? Para hacer este tipo de procedimientos. Y no son del todo al 100% de los dos que vi y los dos fallecieron, ¿no? O sea, no es, digamos, como que tan fácil, ¿no? Una circulación extracorpórea. Bueno, es lo que te puedo decir, ¿no? En qué casos podrían ingresar a ECMO. Es lo último, ¿no? Que se puede hacer. En donde se coloca catéteres de las arterias, ¿no? Del cuello, y sale la sangre, ¿no? Un aparatito donde se oxigena la sangre y va entrando por otro lado, ¿no? Vuelve al bebé y tenemos que estar, la sangre es anticoagulada, se anticoagula, se mide cada media hora, ¿no? La coagulación y a veces por hemorragias son los que también fallecen, ¿no? El primer caso que vi falleció por una hemorragia intracerebral, por la coagulación, ¿no? Que ya tenía muy elevada. Hizo una hemorragia cerebral y bueno, cuando ya tenía la hemorragia cerebral ya se quitó, pues, ¿no? La hemorragia, se quitó el ECMO y quedó ahí ya, ¿no? Bueno, eso te podría decir acerca de la circulación extracorpórea, Jackie. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Saben que está faltando dos clases? No, lo que es de fiebre en un recién nacido, no, pero síndrome febril en el niño y lo que es el RCP pediátrico. Tenemos que hacerlo esta semana sí o sí, porque creo que la otra semana ya tienen examen, ¿no? El examen final. Sí, Jean-Pierre, es así, ¿no? Doctor, muy buenas noches. Sí, ¿Qué tal, es Jean-Pierre? Dime. efectivamente así. Ah, Sí, ya, el no ha habido examen, post. Sí, dime. el examen va a ser el 26 de este mes. Ya.